Amigos, qué gusto nuevamente compartir con ustedes y en esta ocasión tenemos la presencia de Javier Lazo. Él es candidato asambleísta nacional por Revolución Ciudadana, lista 5. Con él vamos a dialogar respecto un poquito a su trayectoria, quién es el candidato, qué propone para llegar a la asamblea y para que ustedes naturalmente se informen. Bienvenido, Javier, coméntenos quién es Javier para nuestra audiencia a todo el planeta. Bienvenido. Muchas gracias, Estela. Agradecerles a ustedes por recibirme en este periódico El Heraldo, vinculado a la familia Torres. Estoy por pensar que todo el mundo es Torres en Ambato. Sí, tenía la referencia de los políticos en la asamblea, ¿no? Yo soy el que ves, el que viste y calza. Soy guayaquileño, de un barrio de clase media, barrio Orellana. Me gradué en colegio público, emblemático Colegio Vicente Rocafuerte. Estudié en la Universidad Católica de Guayaquil, Derecho, hasta la licenciatura, porque sufrí una profunda decepción cuando empiezas a trabajar y trabajas en un bufete de abogados y te dicen, bueno, presente este escrito, licenciado. Y el abogado te da un billetito, en esa época era sucres, y dele esto al secretario, para que el secretario, porque casi no lo veías, estaba escondido en una ruma de papeles, no te ponga abajo, sino que te ponga arriba y te despache más rápido. Entonces yo me planteé, la cuestión del derecho ha sido eso. Entonces qué enorme decepción. Me gustaba mucho el derecho penal, porque tiene una base filosófica muy rica, pero también ahí depende de eso. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué estudio tanto si depende de estas cosas? No digo que siempre, no puedo sostener. Y de ahí nace la afición, digamos, por el tema de la comunicación. Luego, porque decido irme cuando obtengo, finalmente la licenciatura es un título de tercer nivel, ¿no? Y al cuarto nivel voy y hago ciencias sociales. Me voy a la Flaxo, ya en Quito, me voy a vivir a Quito, vivo en Quito ya muchísimos años, soy casado con quiteña, tengo hijas quiteñas, tengo nietos quiteños y mi padre era quiteño, así que tengo una matriz andina, pero soy guayaquileño. ¿Y en qué momento se involucra con la comunicación? Me involucro con la comunicación cuando me vinculo a una casa editorial que en Quito fue muy conocida. No sé si llegaron aletazos de la editorial El Conejo acá a Ambato. Éramos una casa editorial que hacía literatura, pero que hacía revistas culturales. Tuvimos una que, yo diría, me atrevo a decir, que marcó época, La Liebre Ilustrada, que circuló con dos diarios importantes de Quito, el Hoy, que ya no existe, y el diario El Comercio. Ahora, con todo este caminar suyo, ¿qué le motiva luego a ser candidato? Ustedes, naturalmente, es hermano del expresidente Guillermo Lazo. Sí, soy su hermano, pero yo ya lo he dicho, ¿no? Misma matriz biológica, mismo papá, misma mamá, pero la ideológica somos antípodas, ¿no? No lo digo por molestar a nadie y no lo digo para decir que yo soy mejor, no. Simplemente somos antípodas. Yo no estaba, en mis cálculos no era ser candidato, de verdad. ¿Qué lo motivó? Mira, me motiva el desbarajuste que hoy estamos viviendo, ¿no? Yo tengo hijas y tengo nietos y tengo compañeras y uno no puede seguir contemplando cómo se va cayendo a pedacitos el país en donde vives, ¿no? Y entonces así usted empieza a, digamos, a pensar un nuevo país, de alguna manera, a pensar cómo puede contribuir entonces a este nuevo país. Ahora, ¿cuáles son sus propuestas en caso llegue usted a la asamblea? Que quede claro para la gente, ¿no? Que el asambleísta hace leyes, así es, legisla y fiscaliza. El asambleísta no tiene poder ejecutivo. Así es. Las obras físicas están en manos del gobierno, del poder ejecutivo. Desde mi perspectiva eso lo hará Luisa y lo hará Diego. Yo tengo que legislar, crear un marco adecuado en función del país que queremos, del país que soñamos. Yo tengo un discurso esperanzador y lo desarrollo no desde lo superficial, ingenuo. Para mí la esperanza es una porfía que te demanda muchísimo esfuerzo, ¿no? Es tener una idea de hacia dónde vamos, hacia dónde debemos de ir. ¿Y hacia dónde debemos ir? Debemos de ir a reconstruir
una noción de dignidad más profunda, ¿no? Una noción de soberanía también profunda. Y dignidad y soberanía no se puede tener cuando tienes un pueblo preferentemente empobrecido. Las estadísticas más recientes de INEC no son mías, del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que incluso es oficial, hablan del crecimiento de la pobreza, hablan del decrecimiento, crece la pobreza y decrece la economía. Ecuador con Haití y Argentina van a ser los 3 únicos países de América Latina que no crecerán. Y el último dato del INEC todavía no contempla el último trimestre del 2024, que probablemente fue el más dramático porque vivimos los apagones. Y eso debe haber afectado a la actividad económica. Esta provincia, esta ciudad, es vista como una provincia y ciudad muy, muy emprendedora, con muchísimas actividades industriales. ¿Y cómo habrá afectado apagones que llegaron a ser de 14 horas? Y cuando a los hogares se le dice ya no más apagones, seamos honestos, porque se aproxima ya el proceso electoral y entonces a los hogares ya no les demos apagones, pero a cierto sector industrial mantengámosle. Y 24 horas al día, porque si le quiero dar a los hogares algo tengo que apagar, cuando lo ideal es que para darle a todo el mundo no apagues nada. ¿Y usted tiene tal vez previsto alguna enmienda o tal vez una propuesta, digamos, nueva tal vez para la Asamblea? No sé si te va a perturbar, pero yo que vengo del sector de la comunicación, a través del tema de la cultura, haciendo libros, me preocupa el tema de la comunicación. ¿Libertad de expresión tal vez? Total. El tema de la comunicación no pasa porque yo te diga qué puedes decir y qué no puedes decir. No, no, no. Di todo lo que te parezca. Tienes toda la libertad para decir todo lo que te parezca. El Heraldo no tendría que tener a la usanza de 1984, la novela de Orwell, ¿no? Que la escribió en 1948 y lo único que hizo fue cambiarle los últimos dígitos y por eso se llama 1984. Y ahí había control para todo. Pero ahí el miedo de Orwell era frente a Stalin y el problema surgió en el capitalismo desarrollado. El control, el control, el control. Y hoy estamos hipercontrolados. Nuestros teléfonos celulares sirven para controlarlos. Yo no planteo eso. Un medio tiene que tener total libertad de expresión, pero un medio también tiene que hacerse cargo de que ciertos dichos han producido o no daño. Si alguien se siente afectado en su honor, en su actividad económica, en su actividad intelectual, porque el medio soltó una cosa que no la contrastó, que no la verificó, está produciendo un daño. Entonces, te tienes que hacer cargo de ese daño que has producido. Solo eso digo yo. ¿Quién va a calificar el daño? No, bueno, formemos una especie de veeduría. ¿Con quién la formamos? Con los gremios también, con la academia, con intelectuales. Pero los gremios ahí, el gremio de periodistas y de medios ahí involucrados en eso, pero no solitos. Porque hoy a mí me preocupa, yo no he visto publicado, por ejemplo, la guía editorial de los medios. A ver, la publico y me comprometo con la audiencia, esta va a ser mi guía editorial. A esto me comprometo. Y yo como lector o lectora decido si te sigo o no. Eso pasa en otros contextos. Cuando tú abres Le Monde en Francia, sabes con lo que te vas a encontrar. Y si no te gusta, te vas a Le Figaro. Ahí hay otra tendencia. En Ecuador deberíamos de tener esa posibilidad de como lector, lectora, audiencia, escoger, porque el medio me está diciendo en qué aspira, en qué cree, en qué no cree. ¿Cuál es el Ecuador que ese medio piensa construir o en el Ecuador que ese medio sueña? Y si yo estoy de acuerdo, por supuesto que lo voy a leer. Me voy a encontrar con columnistas a los que les creo y me hacen más llevadera mi vida. Pero eso no pasa en Ecuador. No hay ese compromiso con una guía editorial frente a las audiencias. Yo le exigiría a los medios, oigan, por favor, publiquen su guía editorial. Díganos
cuál es su visión del mundo, porque a eso tengo derecho. Ahora, y perdóname, eso no amenaza la libertad de expresión, desde mi punto de vista. No sé qué opines tú. Bueno, ahora, el tema es que nuestros amigos son los que deben opinar respecto a la información que usted nos va indicando. La comunicación de alguna manera está ligado al tema de la academia. ¿Cuál es su propuesta en el tema de fortalecimiento a las universidades? Mi propuesta de fortalecimiento mira lo que acaba de pasar. Hay algunas universidades que en este momento han sufrido recortes económicos por la crisis, ¿no? Y eso me parece terrible, porque hay muchos estudiantes, muchos jóvenes, que se han quedado sin cupos para estudiar. Y si le recortas a la universidad, pues la escasez de cupos va a seguir aumentando. Entonces, tengo que comprometerme con las universidades para darles el financiamiento que necesitan. Claro, la universidad tiene que explicar por qué tiene ese presupuesto y cómo lo cumple ese presupuesto. Y que no nos pase lo que nos pasó y que nos sigue pasando. Ministerios y oficinas del gobierno tienen presupuesto, solo que no lo usan. Y eso es terrible. Más o menos solo 10, 15, 20% máximo de cumplimiento de lo que tú tenías como presupuesto. En las universidades no puede pasar eso. Tú me pides 100, gasta los 100. Y los has gastado no porque el rector, los profesores se fueron de viaje, no, porque crecieron los laboratorios, creció la oferta académica, mejoraste la condición de tus profesores. Por eso, en eso tienes que invertir en las universidades. Y la universidad es clave, incluso en el tema mediático, porque la universidad en casi todos los temas tiene algo que decir a la sociedad. Así es. Hay un tema que preocupa mucho a la colectividad, es el tema de la seguridad. ¿Cómo podemos tener seguridad en un país que sabemos que está naturalmente con problemas del narcotráfico y más? Desde las leyes, ¿cómo poder proponer algo hacia la Asamblea? Pero empezaré dándote un dato que seguramente tú lo manejas. Otra vez el INEC. 656 crímenes de lo que va de enero. Todavía enero no ha concluido. Es el mes más violento en la historia del Ecuador, desde que se hacen estadísticas, desde que se llevan los registros. El mes más violento. Yo me pregunto, ¿pero no es que tenemos un plan Fénix? ¿Dónde está el plan Fénix? ¿Por qué tenemos un mes? El 2025, enero de 2025, es mucho más violento que enero de 2024. ¿Y cuál sería la propuesta? La propuesta para mí es el deterioro de la economía. Cuando tú no le das una oportunidad, los jóvenes están fritos. No tienen universidad, no tienen colegio, no tienen educación y no hay empleo juvenil. Y tienes que preocuparte en generar eso, unas respuestas también para los jóvenes. Entonces, lo manido, ¿no? No estudio, no puedo trabajar. ¿Qué hago? Son presa fácil de las bandas delincuenciales. Porque si una banda te dice, oye, te puedes ganar unas sumas astronómicas para tu situación, te involucras. Y ese joven, hombre o mujer, debe saber que su esperanza de vida no pasa de los 25 años. Terrible realidad social en la que estamos viviendo. Entonces, la seguridad, me preguntabas, es un tema clave, en efecto, es un tema clave, pero no se resuelve, desde mi perspectiva, botando a los militares a las calles. Hay un problema serio en eso, porque el militar no está educado para relacionarse con la población civil. El militar está para otros oficios. El militar está educado en la guerra. Y en la guerra disparas tú primero, porque si no te matan. Y tú tienes que matar primero. Esta es la lógica de la guerra, pero no es la lógica de la sociedad. Para eso está la policía. Entonces, botas a los militares a las calles y el tema no se ha resuelto. Ha habido abusos, porque el militar no sabe cómo relacionarse con la sociedad civil. Ahora, realmente es muy interesante todo lo que usted nos está planteando, pero naturalmente el tiempo en el aire siempre es un poco corto. Sí. Creo que no faltará oportunidad para poder seguir dialogando sobre sus interesantes reflexiones. Bueno, le agradecemos muchísimo por su tiempo y a ustedes, amigos, pues como siempre, será hasta una próxima oportunidad, porque este es un espacio para que usted se informe respecto al sentir y al pensar de los diferentes candidatos. Muchísimas gracias. Gracias al periódico también.